Bueno, estos militares que fueron privilegiados en el gobierno de Arce Catacora hasta el día de ayer, ahora van a tener que pagar las consecuencias de una mala decisión y haberse entregado completamente, sin condiciones, es decir, al presidente del Estado. Van a tener que pagar todas esas consecuencias, y no son los únicos, sino hay más. De manera de que las declaraciones, la toma de declaraciones, seguramente van a dar con todos los responsables de esa aventura política planificada, planeada por un factor político reducido precisamente por intereses políticos. De manera de que la presencia militar, el cerco militar al Palacio y a la Asamblea Legislativa ha sido una operación militar táctica pobre. No era a la altura de un planificador militar. Entonces se hacen la burla hablando de un golpe de Estado en el que participa un pequeño y reducido grupo. Y además de esta acción, solamente sabían grupos privilegiados políticos y militares. No sabía nadie. Hasta los propios políticos de la Asamblea Legislativa tampoco conocían de la situación. Había un militar que tenía la disposición de entrar a tomar la Asamblea y no lo hizo. Pero estuvo en la reunión con Zúñiga días antes. Usted sabe, Ezequiel, que habían 7 comandantes reunidos con Zúñiga previo a esa acción táctica pobre. Entonces tenían conocimiento varios. Ahora, de que hubieran participado todos, eso habría que investigarlo. Y en el plano jurídico militar, coronel, ¿qué se viene? ¿Es por la vía ordinaria? ¿Esto va por la vía militar? ¿Quién va a decidir el futuro de Zúñiga? Muy buena su pregunta, Ezequiel. ¿Por qué? Tenemos la justicia ordinaria y tenemos la justicia militar. Entonces, esa justicia militar nunca funcionó desde el gobierno de Evo Morales hasta la fecha. Entonces, los militares que cometen alguna falta, algún error o delito, directamente se hace cargo el fiscal dentro de los cuarteles. Es decir, nunca se respetó la institución, y mucho menos los reglamentos, las leyes y la estructura organizativa que tienen las Fuerzas Armadas. Ahora ellos están pagando las consecuencias de todo lo malo que hicieron, porque deberían ser juzgados y procesados por la justicia militar, llevados a la cárcel y puestos a disposición por delitos públicos, aparte de la justicia militar. Entonces, eso no se da porque siempre sobrepasaron a la justicia militar. Hasta delitos de orden interno están procesando los fiscales. Entonces han sometido a las Fuerzas Armadas y a sus miembros durante todo el régimen hasta el día de ahora. Entonces, ¿qué pasa ahora con Zúñiga? Muchos se preguntan, ¿qué pasa ahora con Zúñiga? Pero si está detenido, si es que era amigo íntimo de Arce y que lo hicieron una acción en conjunto. Aquí la respuesta es simple. El movimiento al socialismo, este sistema, siempre va a deshacerse de aquellos que les estorban. Ahora, Zúñiga, desde hace días, ha sido un estorbo para el movimiento al socialismo y tenían que deshacerse de él porque él sabe mucho de todo lo que hace el gobierno. Él ha manejado la inteligencia militar y conoce todas las andanzas de diputados, senadores y políticos. Entonces, ojo con Zúñiga, de que su vida tiene que ser bien preservada y garantizada por el sistema judicial y el sistema público. Tufi. Coronel, Tufi le pregunta, más que todo le traslado preguntas de personas que nos están siguiendo. Máximo Romano dice, ¿por qué indica privilegiados? Y Agustín Vargas dice, si estos días anteriores estuvieron militares venezolanos en Bolivia, y si responde todo esto a una estrategia 847 de tácticas venezolanas, cuando están en crisis salen los militares al palacio a rodear, dice, después salen del gobierno al palco a demostrar que fueron héroes de la democracia. ¿Qué piensa de estas inquietudes de los oyentes, los seguidores
del programa, coronel. Y ahora yo le agrego, si eran privilegiados, ¿por qué tuvieron que hacer esto y perder sus privilegios? Tenían que hacer esto primero porque ellos dependen del poder político. Dependen del poder político más allá de lo que tienen que ser las leyes y la constitución política. Se pusieron al servicio de Arce Catacora, privilegiado porque le dieron de regalo las estrellas. Él ascendió sin merecerlo. Un oficial con un currículo pobre, pero sobre todo delictivo. Entonces, claro que se lo ha privilegiado y le han dado el cargo más alto y de honor a las Fuerzas Armadas. Y él ha traicionado el honor de las Fuerzas Armadas y la dignidad de esa institución. Muchos al principio pensaban que las Fuerzas Armadas nuevamente están en golpes, como dijo un analista, pero no se ponen a pensar que las Fuerzas Armadas no tenían conocimiento. Aparte de eso, no estaban de acuerdo. Y él ha sido privilegiado porque era una persona que había cometido faltas disciplinarias en el reglamento estando en funciones y la transgredió la constitución política haciendo acciones políticas. Ya debió haber sido separado de la institución por el sistema del comando de las Fuerzas Armadas. Coronel, anoche nos decía un analista, el señor Omar Durán, que él tuvo contactos con generales nuevos o recientemente ascendidos, que decían que las Fuerzas Armadas han quedado heridas, mucho más viendo esa imagen tan emblemática de un militar o dos militares con el sello de aprendidos y policías rodeándolos. ¿Qué piensa al respecto ya en cuanto a la secuela? Bien merecido de aquellos que no hacen bien su trabajo. Que sirva de ejemplo para que los militares se enmarquen en las leyes, se enmarquen en la Constitución. En mi condición de militar, que continúo como militar hasta el último día de mi vida, siempre voy a rechazar los malos actos y aquellos militares que en lugar de pensar en su institución, piensan en llenarse los bolsillos y en particularmente sirviendo a una clase política que lo único que les interesa es los intereses particulares del partido o personales. Entonces, todos, no solamente militares, políticos, civiles y todos aquellos que transgredan la ley, tienen que ser castigados. Entonces, no solamente militares. ¿Qué piensa el nuevo alto mando militar? También anoche se señalaba de que el que reemplaza al ex comandante y ahora Zúñiga es el brazo derecho en ese momento, que debe conocer inclusive tal vez lo que se estaba gestando y lo han nombrado como su sustituto. No tienen más personas, no tienen más gente, porque Zúñiga gobernaba junto con Arce Catacora, era el hombre de mayor confianza y tenía un grupo pequeño que se llaman los pachachos. Esos pachachos están diseminados en todo el país, no van a poder darlos de baja a todos, van a tener que aliarse con uno de ellos y seguir gobernando con las Fuerzas Armadas. ¿Qué son los pachachos, entonces, coronel? Los pachachos es un grupo de élite creado por Juan José Zúñiga para investigar y ostentar los mejores cargos para beneficiarse en el grupo y controlando al resto de las Fuerzas Armadas para evitar que algún militar intente hablar o hacer algo en contra de ellos. Ese grupo pachacho es un grupo como un sindicato militar que se ha incrustado en las Fuerzas Armadas a la cabeza de Zúñiga. Ese es el daño que le hizo a la institución Zúñiga. Tufí. Coronel, mirando la proyección ya de lo que puede venir para las Fuerzas Armadas, que es lo que usted conoce más en profundidad, ¿qué actitud puede tomar a partir de ahora las Fuerzas Armadas? ¿Qué aprendió o si lo aprendió? Porque decíamos nosotros, a ver, ¿qué puede pasar con el presidente a partir de ahora? ¿Se endurece o intenta ser conciliador? ¿Las Fuerzas Armadas se repliegan definitivamente? ¿Descartan a partir de ahora cualquier otra situación parecida a la de ayer? ¿O todavía sigue el riesgo de que haya en otro momento alguna acción que, bueno, no sé si lo de ayer fue un arrebato de una persona que había sido destituida, una aventura, dicen algunos? ¿Cuál es su criterio? Que las Fuerzas Armadas tienen la oportunidad
de recuperar la institucionalidad para administrar bien esa institución en beneficio de la propia Constitución y principalmente la misión constitucional que le da el país. Tienen que exigir, tienen que pedir el nuevo mando militar al presidente del Estado que les devuelva la institucionalidad. Y el segundo elemento es dedicarse a recuperar y ganar imagen y la confianza de la sociedad. Principalmente esos dos aspectos tienen que encarar a corto plazo.